Bueno, este ejercicio que vamos a hacer hoy es un final que se tomó, bueno, en el año 2010 y habla sobre una empresa de file hosting. En este entonces, la empresa de file hosting, la más conocida, la más usada era RapidShare, ¿sí? Hoy ya fue RapidShare. Hoy en día sería como un mega, ¿no? Una cosa así. Pero el concepto es el mismo. La gente quiere compartir archivos a través de Internet, ¿sí? Y esos archivos, ¿qué hacen? Los suben, en este caso, bueno, a RapidShare, como dice acá, o a Mega, o a esta empresa, los suben a los servidores de la empresa y después de que, les cuento el contexto, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando. Cuando suben los archivos a los servidores de la empresa, entonces, después, digamos, de ese proceso de upload, después de ese proceso de subida, el usuario que subió el archivo, al usuario que subió el archivo se le muestra, bueno, un identificador, ¿sí? Un número, una cadena de caracteres, lo que sea, que hace como link para después descargarlo. Es decir, ponele, yo tengo un blog, ponele, y en ese blog comparto archivos. En general uno comparte cosas truchas, discos, libros, bueno, en fin, películas, en fin. Entonces, bueno, subo un disco a esta empresa. Cuando lo termino de subir, la empresa me dice el ID de este disco, o sea, este ID público que te va a servir para compartir con tus amigos, con tus conocidos, este archivo que subiste es tal. Entonces yo voy a mi blog y digo, miren lo que subí. Y pongo la dirección, no sé, ponerle rapidshare.com ese ID. Entonces lo ve, qué sé yo, Kevin, mira qué bueno está, clic y se lo descarga. ¿Sí? Bueno, así funciona, ustedes me imagino que saben. ¿Sí? Pero esta empresa en particular, ahora vamos a leer el enunciado, pero estoy contando el cuentito como para que todos sepamos en qué nos metemos, ¿no? Esta empresa en particular, para los que son, bien que siempre hay un servicio gratis y un servicio pago, ¿no? Para los que son pagos, digamos, los que son abonados, esta empresa permite hacer lo que se llaman uploads virtuales. Uploads virtuales. ¿Qué es un upload virtual? Yo subí un disco, poner un disco, es más, subí un archivo que es la colección completa de los Beatles. Se llama Beatles.rar, ponele. ¿Sí? Bueno, Kevin, que está navegando ahí, entra a mi blog, dice, mira, la colección completa de los Beatles, buenísimo. Yo también lo quiero compartir con mis amigos, dice Kevin. ¿Sí? ¿Pero qué hace? Se lo baja a su disco y después lo sube con su propio usuario. Es una opción. Pero ¿para qué bajar y después subir? A lo mejor es un archivo muy grande. Si él es usuario, tiene la opción de hacer un upload virtual. ¿Qué es un upload virtual? Directamente dice, mira, este archivo que ya lo tenés, le dice a la empresa, quiero tenerlo yo también. Entonces la empresa dice, bueno, ahora este archivo tiene dos dueños, Pablo y Kevin. ¿Sí? Después viene Alexis. Pero Alexis es fan de los Beatles así, a morir. Entonces él dice, él defiende los intereses de Paul McCartney y de Yoko Ono. Entonces dice, pero está en mi blog, dice, pero este es un trucho, este le está pirateando los discos a los Beatles y por esto Paul va a ser un poco menos rico y Yoko también, porque está dejando de percibir regalías. Entonces, ¿qué hace? Denuncia que mi archivo es ilegal. La empresa no quiere quilombo, o sea, si el archivo es ilegal, te lo borran, no quiere saber nada. ¿Sí? Entonces, él denunció que el archivo es ilegal. Y la empresa entonces marca ese archivo como para, bueno, analizarlo y eventualmente borrarlo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Un archivo podría llegar a tener múltiples dueños, muchos dueños. Pues ya les digo, el archivo lo subí yo, pero después lo vio Kevin y él también se hizo el dueño de ese archivo. Alexis encontró mi publicación y me la marcó para borrar. Acá creo que el archivo se llama To Kill, para asesinar el archivo, digamos, lo marcó para borrar. Pero no encontró la publicación de Kevin, con lo cual la empresa no va a borrar el archivo, va a borrar mi publicación o el enlace a ese archivo que yo puse en mi publicación, pero no el de Kevin, por lo menos no hasta que no venga otro y le denuncie también la publicación de Kevin. ¿Entienden? Ese es más o menos el contexto, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos ver los archivos. Acá no nos vamos a confundir, ¿no? Porque acá tenemos
justamente un file hosting, un servidor de archivos, un servidor de hospedaje de archivos, digamos así, y los sistemas de esta empresa están basados en archivos, pero no nos confundamos los archivos con los que nosotros vamos a trabajar, que son esos y no confundamos esos archivos con los archivos que la gente sube para compartir, ¿no? Tenemos que tener claro eso, ¿no? Entonces, los sistemas de esta empresa tipo Mega, tipo RapidShare, trabajan con estos tres archivos de registros. El primero es el archivo que se llama Files, ¿sí? Que representa los archivos que la gente va subiendo. ¿Me siguen? Entonces, por cada archivo que alguien subió en algún momento, tenemos un ID, un identificador único, un número único, un path, ¿sí? O sea, la ruta en donde, porque en definitiva, esta empresa tipo Mega, tipo RapidShare, que tiene discos enormes, y en alguna carpeta de esos discos van guardando los archivos que yo subo, o que cualquiera de ustedes sube. ¿Me siguen? Entonces, la ruta donde está este archivo, el identificador, el nombre del archivo, la fecha de subida, la fecha en que se subió ese archivo, y el size. Esto está pensado para Pascal, por eso dice single. Acá para nosotros es int, int, ¿sí? Y el size, o sea, el tamaño del archivo. Después, hay otro archivo que se llama files por user, files por usuario, es decir, archivos por usuario. ¿Qué significa esto? Vamos a pensarlo, miren. Cuando yo, que soy usuario de esta empresa, subo ese archivo beatles.rar, cuando termine el proceso de upload, de subida, entonces los sistemas de esta empresa meten una fila acá, en files. Se le asigna un ID, el archivo fue a parar a una determinada ruta, a un path, el archivo tiene un nombre, beatles.rar dijimos, una fecha de subida, si lo subí hoy es la fecha de hoy, ¿sí? Y, bueno, el size, no sé, 500 megas, qué sé yo, no sé, ¿sí? Se metió una fila acá. Y también se metió una fila acá, que vincula mi usuario con este archivo físico que acabo de subir. Entonces, cuando yo subo un archivo, se mete una fila acá, después de la subida, y también se inserta, se agrega al final una fila acá. ¿Qué datos hay acá? El username, o sea, mi usuario. El ID file, es decir, si acá se le asignó a beatles.rar 2514, ponele, acá aparece 2514, y se genera un ID file pub. O sea, una cadena, son caracteres, una cadena de caracteres que va a ser el link de descarga. Ponele que esta empresa se llama mega.com, ponele, ¿no? Entonces, si el archivo, cuando lo subí, el sistema a mí, después de haberlo subido, me muestra, como ID file pub, me muestra 7fx214, por decir algo, 7fx214, cuando yo lo comparto en el blog, pondré, miren, descarguen este archivo que está buenísimo, mega.com barra 7fx214, creo que era, ¿sí? Hacen clic ahí, entonces eso va al server de Mega y a su vez esa cadena final, 7fx214, hace referencia a este archivo y se lo pueden descargar. Pongamos que funciona así, ¿sí? Y la fecha de relación. Si yo subí el archivo, lo acabo de subir, entonces la fecha de subida, la fecha de upload, acá, es la fecha de hoy y la fecha de relación también. Pero después viene Kevin, 3 días después. Encuentra el archivo beatles.rar, dice, está buenísimo, yo lo quiero también. Como él tiene usuario, hace un upload virtual, ¿sí? Entonces, claro, él pasa a ser dueño del archivo también. La empresa dice, ¿para qué voy a duplicar el mismo archivo? Voy a ocupar 2 veces el espacio que ocupa el archivo, no tiene sentido. Entonces, cuando Kevin hizo un upload virtual de un archivo que originalmente subí yo, no se genera una fila en files. Solo se genera una fila en files por user. ¿Y qué va a tener? El username, en este caso el de Kevin, el ID file original de beatles.rar, el ID file pub, un ID file pub nuevo, distinto al mío. Es decir que, porque, ¿entienden? O sea,
él va a a publicar en su propio blog, y yo lo publiqué en mi blog. El enlace que él pone es distinto al enlace que puse yo, y sin embargo los dos enlaces, los dos links, hacen referencia al mismo archivo físico. ¿Sí? Y la fecha de relación, que si él hizo el blowout virtual 2 días después, la fecha de relación va a ser 2 días posterior a la mía. ¿Entienden? Pero, o sea, en este caso tenemos 2 filas en Files por User y una sola fila en Files. ¿Qué significa? Que un mismo archivo tiene 2 dueños. Y podría tener más si es que después viene él y hace un upload virtual y así. ¿Sí? Cuando viene Alexis y me reporta a mí, ¿qué hace él? Él encuentra mi publicación, es decir, él encuentra mi ID FilePub, pero todavía no encontró el de Kevin. ¿Me siguen? Todavía no. Entonces, él me reporta a mí. Entonces, por haberme reportado, aparece una fila en este archivo que se llama toKill, reventar, sería la traducción. ¿Sí? Bueno, y que pone el ID FilePub que él encontró, el mío, él ni se imagina que Kevin también está compartiendo el mismo archivo. Él no lo sabe. Solo podría saberlo si empieza a navegar y llega al blog de Kevin. O al Taligna de Kevin, qué sé yo, donde sea. De otra manera él no lo puede saber. Como encontró a mí, pone mi ID FilePub, la fecha de reporte y el motivo. Entonces pone, este archivo tiene copyright, no puede ser, es un trucho, ¿cómo va a distribuir esto? Bueno, y así. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa es un poco la operatoria, y esa operatoria se escribe acá, digamos. Yo les conté toda la operatoria. Bueno, muy bien. Se pide, fíjense primero, los archivos. Este está desordenado, este está ordenado por ID FilePub, y este está ordenado por fecha de reporte. ¿Sí? O sea, naturalmente, viene Kevin, reporta. Después viene él, reporta otro. Y así, el registro de Kevin va a ser anterior al registro de él, porque a medida que van apareciendo reportes, los registros se van poniendo uno atrás del otro en el archivo. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, todo eso que estuvimos hablando es lo que dice acá. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que se pide. Se pide la metodología, un listado ascendente por username, un listado ordenado de menor a mayor, alfabéticamente, porque username es una cadena, por username, y luego también ascendente por fecha de reporte, y luego también ascendente por fecha de reporte. ¿Sí? Está bueno este final, me gusta. De aquellos archivos que fueron reportados más de una vez. De aquellos archivos que fueron reportados más de una vez. Bueno, archivos que fueron reportados más de una vez hace referencia no al ID FilePub, sino al ID File. Es decir, Alexis encuentra mi Beatles.rar, lo reporta. ¿Sí? Por ahora está reportado una sola vez, el Beatles.rar. Después viene él, que no me acuerdo tu nombre, ¿cómo es? Federico, y llega al blog de Kevin y también lo reporta. Ahora ya tiene 2 reportes Beatles.rar, entonces debería aparecer, en este caso, ¿sí? Sin embargo, me parece que no. A ver, vamos a ver. Username, para aquellos archivos que fueron reportados más de una vez, no tiene mucho sentido, ¿no? Reportados más de una vez. Si son archivos reportados más de una vez, salen por username. Qué raro. ¿Eh? Es raro, ¿no? ¿Le sacamos el más de una vez? Vamos a sacarlo, sí, no tiene mucho sentido. Para aquellos archivos que fueron reportados. Esto lo tachamos. ¿Cómo se hace para tachar? Formato, fuente, ahí, ¿no? Tachado, chao. Y rojo. Espantoso, listo. Para aquellos archivos que fueron reportados con el siguiente formato, muy bien. Username, o sea, por usuario, y me tiene que decir todos los archivos, poner en Pablo, username Pablo, ¿no? Ahí, Pablo. Y después, todos los archivos que me reportaron a mí. Después vendrá Kevin, todos los archivos que le reportaron a Kevin, entre los cuales probablemente aparezca el mismo archivo.
¿Entienden? Beatles.rar, porque lo tenía yo, lo tenía él. Primero me lo reportó Alexis, después a él se lo reportó Federico. Entonces, bueno, ¿están de acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, acá marca una serie de restricciones, no las vamos a mirar, pero nos las vamos a autoimponer por cuestiones de buena práctica y de sentido común. Las vamos a ir discutiendo, esas restricciones. Sin leerlas vamos a tratar de deducirlas. Acá era como más rígido, digamos, nodo de 16 bytes máximo. ¿Sí? Bueno, un solo acceso y accesos directos, bueno, no importa. Pero nos lo vamos a llegar a lo mismo sin leerlo siquiera. Bueno, ¿se entiende entonces este problema? El contexto. Siempre hay que entender el contexto del problema para después poder empezar a pensar en una solución. ¿Se entendió? ¿Sí? De los 3 archivos, ¿cuál es el archivo de novedades? El to-kill. O sea, yo estoy en mi casa y me imagino que estoy compartiendo un montón de archivos y llego y digo, mira qué novedad. Me botonearon estos archivos y ahora no los tengo más. Ahí me encontré con las novedades. ¿Sí? Es lo que acontece, lo que va sucediendo. Bueno, en este caso lo que sucede son los reportes. ¿Sí? Este es el archivo de novedades. Con lo cual, lo más probable es que el programa principal consista en recorrer y procesar el to-kill. Pero si este es el archivo de novedades, los otros son archivos ¿de qué? De consultas. ¿Sí? Entonces, por cada novedad, por cada fila del archivo de novedades, muy probablemente yo voy a tener que, acceder a uno y acceder al otro de los archivos de consultas. Entonces tenemos que buscar mecanismos que agilicen el acceso. Yo voy a tener que buscar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, voy a tener que buscar, mira, reportan este ID file pub. ¿Puedo llegar a saber cuál es el file dado un ID file pub? Y no, primero tengo que pasar por acá y después tengo que pasar por acá. ¿Por qué? Porque si a mí me reportan un ID file pub, yo tengo que buscarlo acá, ¿para qué? Para obtener esto. Y habiendo obtenido esto, recién puedo venir acá y buscar. Pero a su vez, este archivo está desordenado. Si está desordenado, ¿cómo puedo buscar en un archivo que está desordenado? ¿Puedo buscar un registro que tenga un determinado ID file en un archivo desordenado? ¿Cómo que no? Poder puedo, pero no es muy eficiente, digamos. ¿Sí? No es muy eficiente. Imagínense que ustedes tienen un fichero de esos de la biblioteca viejos, desordenado, y buscan la ficha de, qué sé yo, no sé, mía, de Pablo, ¿sí? Y entonces el que tiene el archivo que hace un momento, empieza a recorrer ficha por ficha. Con un poco de suerte la ficha está adelante y es rápido. Con mala suerte la ficha está por atrás y tarda un montón. Y hasta ahí si la ficha no está, se tuvo que haber recorrido todo el fichero para poder determinar que esa ficha no estaba. O poner que está última, o poner que está entre las últimas. No es muy eficiente. Después viene otro, va a buscar la ficha del otro, se recorre todo el fichero. No es práctico. Si el fichero estuviese ordenado alfabéticamente, Pablo, voy a la P directo. Es más fácil. Y busco entre las fichas que empiezan con P. Es otra cosa. ¿Entienden? Con lo cual, el archivo está desordenado, pero vamos a tener que inventar algo, manejar algún mecanismo que nos permita agilizar el acceso. Por ejemplo, como dije con el fichero, indexarlo. No sé, creo que no hicimos ningún ejemplo con archivos indexados. Bueno, este es un buen ejemplo, va a ser un buen ejemplo, ¿sí? Pero claro, por cada to-kill, yo seguramente voy a tener que venir a buscar primero files por user. Files por user está ordenado por ID file pub. File por user está ordenado por ID file pub. Y dado que el to-kill tiene el ID file pub, y dado que este archivo está ordenado por ID file pub, lo que voy a poder hacer es, algo que tampoco expliqué, lo expliqué sobre arrays, creo, la búsqueda binaria, ¿no? ¿O no? ¿No expliqué la búsqueda binaria? Lo vamos a explicar hoy. Vamos a poder aplicar, mejor dicho, un algoritmo de búsqueda que se llama búsqueda binaria, o búsqueda dicotómica también, ¿sí? Ese algoritmo de búsqueda es súper eficiente y puede aplicarse tanto a arrays como a archivos, con la condición de que el array o el archivo
estén ordenados por lo que yo voy a buscar. En este caso voy a buscar por ID file pub. Y entonces el archivo tiene que estar ordenado por ID file pub, pero casualmente está ordenado por ID file pub. Entonces puedo aplicar la búsqueda binaria. ¿Sí? Pero cuando llegue el momento lo explico. Ahora es una función, búsqueda binaria, encuentro lo que busco, chao. No me importa. Nos concentramos en el problema. Terminamos, resolvemos el problema y después entendemos una partecita mínima y atomizada de ese problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la idea, sin pensar, o sea, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta cómo yo, si estuviese en el lugar de ustedes, que tengo que resolver este problema, ¿cómo pensaría? Yo trato de inducir ese razonamiento. La idea para, digamos, hacer jugar a estos archivos para obtener los datos y poder generar el listado que me piden, en principio, lo estoy pensando, no quiero decir que vaya a ser así, pero lo primero que se me ocurre es esto. Yo recorro tu kill. ¿Por qué? Porque es el archivo de novedades. ¿Sí? Por cada fila de tu kill tengo el ID file pub. ¿Qué hago? Busco acá. ¿Por qué busco acá? Porque me interesa obtener el ID file. ¿Para qué? Para saber cuál es el archivo que está siendo reportado. Si no, no lo puedo saber. Con el ID file pub puedo venir acá y buscar por ID file. ¿Me siguen? Es decir, agarro un toKill, tengo el ID file pub. Vengo acá, busco por ID file pub. Lo encuentro. Entonces encuentro el ID file. Con el ID file vengo acá y busco por ID file. Y una vez que lo encuentro, tengo todos los datos del archivo que fue reportado. El path, el size, la fecha, bueno, qué sé yo. Todo. ¿Sí? Insisto, tenemos que ver qué mecanismo de búsqueda implementamos porque, por ejemplo, en este que está desordenado no puedo buscar. Bueno, puedo buscar, hay que ver cómo hago para que sea eficiente esa búsqueda. ¿Sí? Y acá ya sabemos, no hay problema, al estar ordenado por ID file pub vamos a usar la búsqueda binaria. Por ahora es una función de biblioteca, así que no nos preocupamos. Después explicamos el algoritmo en particular. ¿Sí? Listo. El tema es cómo busco acá. ¿Cómo voy a buscar acá? Bueno, no hay mucha opción. Hay dos opciones. Una, subo todo el archivo a un array y busco en el array. ¿Es viable esa opción? ¿Está chiquito? ¿Llegan a ver ustedes desde ahí? Parece que está medio chico, ¿no? Zoom, acá. ¿Es viable subir este archivo a un array y después ordenar? No, ¿por qué no es viable? Porque es un archivo muy grande y además, no sé si es muy grande, potencialmente podría ser muy grande. ¿Cuántas filas podría tener este archivo a lo sumo? Bueno, ¿por qué decís eso? Por los 8 dígitos. Perfecto, o sea, ¿cuántas filas puede llegar a tener este archivo? 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. No sé qué número es, pero es un montón. ¿Está bien? ¿Cuánto es? 6, 8, 99 millones. 100 millones. Bueno, no sé, un montonazo. No voy a meter eso en un array. Yo no digo que tenga tantos, pues son 8 dígitos, ¿entienden? Cada ID file es único, o sea que al tener 8 dígitos me permite, 8 dígitos, todos en 9, no sé qué, poner que sean 100 millones. 10 millones. Bueno, poner que sean 10 millones. Pero es un montón, no voy a meter todo eso en un array. No quiero decir que tenga 10 millones de filas o 100 millones de filas, no quiero decir eso, pero que podría tenerlo, podría. Y al no estar acotado, o al ser una cota demasiado grande, no lo meto en un array. Y en una lista enlazada, todo el archivo, un nodo que tenga todo esto. Y meto todo en una lista enlazada. ¿Da? Y podría, pero tampoco da demasiado, porque estoy metiendo 150 caracteres, más 50 caracteres, qué sé yo. También voy a ocupar un montón de memoria. Y no es muy elegante. ¿Sí? Entonces la solución es... Bueno, está bien. ¿Y qué más? Y bueno, indexarlo. ¿Qué significa indexar un archivo? Es hacer una lista, pero
solo con dos campos. Solo con dos campos. ¿Sí? El campo por el cual voy a buscar, ¿cuál es el campo por el cual yo quiero buscar acá? El ID file. Y un segundo campo que va a ser la posición que ese ID file, o mejor dicho, que ese ID file y todos los datos relacionados a ese archivo, a ese ID file, la posición del registro que representa ese archivo tiene en el archivo files.dat. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Vamos a verlo concretamente. Miren, yo acá ya hice el dibujito para entender qué es un índice, ¿sí? O sea, cómo se indexa un archivo. Entonces, fíjense, el archivo file, que es el que vamos a indexar, tiene id file, path, name, fecha y size, ¿no? Acá está, id file, path, name, fecha y size. Y estos son los registros. En este caso le puse 7 registros. Numerados, de 0 a 6 en este caso, ¿ven? Estos son los registros. Acá puse cualquier cosa, ¿ven? Porque en realidad solo me interesa el ID file. Después los datos que están no me interesan mucho para ilustrar el ejemplo, para mostrarlo, ¿sí? Entonces, dado este archivo que voy a indexar, que está desordenado por ID file, lo que hago es, bueno, indexarlo. ¿Qué significa indexarlo? Es crear una lista enlazada. Ven, acá está P, la lista P. Una lista con dos campos. El primer campo es ID file. Y el segundo es la posición. Es la posición que ese ID file tiene dentro del archivo. ¿Por qué quedó así? Ahí. Bueno. La posición que ese ID file tiene dentro del archivo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Significa que el ID file 123 lo encuentro en la posición 0 del archivo. El ID file 42 lo encuentro en la posición 1 del archivo. Y así. ¿Está bien? Ahora, si a mí me dicen, bueno, ubícame todos los datos del archivo cuyo ID file es 743. ¿Qué hago? Yo vengo acá y busco uno por uno, así. Bueno, es una opción, pero dijimos que no es eficiente. En cambio, sí puedo buscar uno por uno acá en la lista, porque memoria RAM es muy rápido. Entonces, ¿cuál querés? ¿El 743? Bueno, perfecto. De P llevo al primero. ¿Es el 743? No, vengo acá. ¿Es el 743? No, vengo acá. ¿Es el 743? No, vengo acá. ¿Es el 743? Sí. Perfecto, está en la posición 3 del archivo. Hago un acceso directo al archivo en la posición 3 y ahí tengo todos los datos del ID file 743 que me pidieron buscar. ¿El campo posición? ¿No podría haber un contador que por cada uno iba pasando? Bueno, en este caso coincide con la posición. Sí. En este caso es un contador, podría ser un contador que coincide con la posición. Pero si esta lista yo todavía hubiese querido incrementar más bueno, si la modifico ni hablar. Pero si yo hubiera querido incrementar todavía más la performance y lo que quiero es que esta lista quede ordenada, si el contador no coincide con la... ¿Entendés? Así que mejor le pongo la posición. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Ahora, para crear esta lista, para poder crear esta lista que implementa el índice que estamos comentando, yo tengo que recorrer el archivo de punta a punta, es decir, la única forma de poder indexarlo es primero recorriéndolo, dándole una barrida íntegra, total, del primero al último, ¿sí? En general, nos autoimponemos restricciones, ¿sí? O que mandan, digamos, las buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es la restricción? La restricción, si yo voy a recorrer un archivo, perfecto, lo recorro, pero solo una vez. Yo puedo barrer un archivo, recorrer es barrer, o al revés, barrer es recorrer. Puedo barrer un archivo solo una vez, por eso no puedo hacer búsquedas secuenciales, porque implica barrerlo múltiples veces. O sea, si yo hago esto, fíjense, si yo vengo acá y digo, ahí. ¿Es lo que busco o no? ¿Es lo que busco o no? Estoy recorriéndolo un montón de veces y la próxima vez otra vez. ¿Es lo que busco o no? ¿Es lo que busco o no?
Estoy recorriendo múltiples veces. Eso no lo puedo hacer. Entonces, para crear el índice, yo recorro el archivo y ya me gasté la única recorrida que puedo hacer. Pero lo que no hay restricciones es de hacerlo accesos directos. Si yo digo, quiero ir al registro número tal, ping, voy. Eso no tiene restricciones. Por eso el índice es una solución. ¿Sí? Bien. Así que vamos a hacer ese índice. ¿Está bien? Perfecto. Hasta que ahí ya tenemos parte de la estructura de datos. Ese índice ya es parte de la estructura de datos que vamos a usar. Ahora pensemos en el listado. Pensemos en el listado. ¿Sí? Que me pedían. ¿Qué era este listado? Era un listado por usuario y por cada usuario todos los archivos que le reportaron. Por cada usuario todos los archivos que le reportaron. Yo tengo forma de saber qué usuarios existen en la empresa. Sí. ¿Cómo lo sabría? En File for User ¿están todos los usuarios abonados a la empresa? Todos los que por lo menos tienen un archivo. ¿Sí? Bueno, ¿pero en el listado salen todos los que por lo menos tienen un archivo? No. Todos los que por lo menos le reportaron un archivo. Yo puedo tener archivos y no me reportaron ninguno y entonces no salgo en el listado. ¿Sí? Entonces, tal vez lo que me interese sea ir armando una lista de usuarios a medida que van apareciendo los usuarios. ¿Y cómo van apareciendo los usuarios? A medida que voy recorriendo el tuquil, a medida que voy viendo los reportados. Es decir, yo agarro el tuquil, vamos al ejemplo, agarro el tuquil, ¿sí? Agarro el tuquil. Resulta que es el archivo, esto es, no, este no es el tuquil, este es el file, perdón, me equivoqué. No dibujé el tuquil. Agarro el tuquil, tengo el ID file pub, lo busco acá, lo encuentro, ¿y qué tengo? El ID file, con eso voy a poder venir a buscarlo acá por el índice, pero además tengo el username. Ese username seguro sale en el listado, ¿por qué? Porque al menos apareció reportado una vez. Puede aparecer otra fila reportando un archivo que también es de este usuario. Entonces va a estar reportado 2 veces, pero ya una apareció. Entonces obtengo el username y armo una lista. Lo uso para ir armando una lista. ¿Sí? Con lo cual, vamos a armar una lista acá que va a tener username. ¿Sí? Una lista que la podemos dibujar así. Una lista de usuarios. ¿Ven? Así. ¿Está bien? Donde cada nodo, ¿qué tiene? Bueno, tiene el username que va apareciendo. Aparezco yo, habrá un nodo que dice Pablo. Después aparece Kevin, habrá un nodo que dice Kevin. Y así. Y si aparece otra vez Kevin, ¿tiene que haber 2 nodos que digan Kevin? No. ¿Está bien? Porque ya apareció. El listado es por usuario y luego todos los archivos que lo reportaron. Si aparece otra vez Kevin, significa que cuando aparezca Kevin va a haber 2 filas, o 3, o todas las que le pescaron. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me interesa? ¿Qué me interesa? Digo, yo agarro un tuquil con el ID file pub, vengo, lo busco acá, lo encuentro. Tengo el ID file y además tengo el username. Con el username vengo y pongo el nodo que corresponda acá. Acá, y si no estaba, acá. ¿Sí? Pero bueno, ¿me alcanza con poner un nodo acá en la lista de usuarios? No, porque además, ¿qué tengo que acordarme? De que puedes llegar a estar reportando más. Eso dijimos que lo sacábamos. Pero, ¿qué tengo que acordarme? Que puede tener más de un archivo reportado. ¿Qué me vas a decir? Que por cada archivo se tiene que tener Tengo que acordarme que a este usuario le reportaron este archivo. Y como decís vos, y si le reportan otro, me tengo que acordar de los 2. Y si le reportan otro, me tengo que acordar de los 3. Y así. Con lo cual, por cada usuario yo tengo que tener una lista de archivos reportados. O sea, esto sería una lista y sublista. ¿Sí? Entonces, ponerle que acá está Kevin. De acá además tiene que salir una sublista apuntando a qué. Bueno, a un nodo que... ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener este nodo? el archivo.
Todos los datos del file. Todos los datos del file. Bueno. Todos los datos del file. ¿Y qué serían todos los datos del file? Los datos del file los tengo acá. ¿Qué me piden en el reporte? Me piden, por ejemplo, me piden el motivo. ¿El motivo lo tengo ahí? Lo tengo en el ToKill. O sea que en el reporte tienen que salir datos de acá, como por ejemplo la fecha upload, la fecha upload del size y el file name. Pero también me piden el motivo y la fecha de reporte. ¿Y estos dos datos dónde salen? Del ToKill. ¿Sí? Entonces, y además, al estar ordenado por fecha de reporte, el ToKill, ordenado por fecha de reporte, eso me garantiza que todos los reportes de Kevin, quedaste como un trucho, ¿viste? Quedaste como un pirata que tenés todo pirateado ahí. ¿Significa que todos los reportes de Kevin están todos juntos? No, están dispersos a medida que le van pescando la truchada que hace Kevin, que va subiendo libros, que va subiendo discos, que va subiendo películas. ¿Me siguen? Bueno, ¿a qué voy con eso? A que una vez que terminé con Kevin, ¿puedo ya mostrar todos los archivos que le reportaron? No, porque hasta que no termine de barrer el ToKill, no sé si no hay más reportes de Kevin, o míos, o del que sea. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué metemos en esta sublista? Hay que armar un tab nuevo con los datos que te piden y después ese es el que vas a mostrar por username. A ver, por username, acá aparece, no sé, Alexis, acá aparece Kevin, acá aparece Pablo, acá aparece Federico, y así. ¿Sí? Bien, y de cada nodo se desprenden todos los reportes. ¿Qué tengo que guardar de cada reporte? Todos los datos que te piden. ¿Guardo el motivo, por ejemplo, acá? Sí. Bueno, si guardo el motivo acá, entonces con ese criterio también guardo acá el full name, el full path y todos esos datos que dijimos que no quería gastar memoria. Si no quiero gastar acá, tampoco quiero gastar acá. No quiero guardar el motivo. Entonces te guardas nada más los índices para ir a buscar los datos. O sea, también guardo posiciones. En este caso del ToKill. Posiciones e ID file. Entonces, con el ID file voy a poder acceder. Con el ID file voy a poder acceder acá para obtener la posición en el archivo de files, y con la posición del ToKill voy a poder volver a hacer un acceso directo al ToKill. Ya me miran como diciendo, chao, esto es too much, ¿no? Voy a poder volver al ToKill para buscar los datos que necesito para el listado, como el motivo y la fecha de upload, de reporte, pero ya con un acceso directo. O sea que esta sublista en realidad va a tener ID file, y además va a tener la posición. Pero esta posición no tiene nada que ver con esta posición. Esta posición es la que este ID file ocupa en el archivo files. ¿Me siguen? En cambio, esta posición es la que que este ID file ocupa en el archivo de ToKill. No. Es la posición a la que tengo que acceder al ToKill para sacar datos complementarios para mostrar. ¿Y por qué guardo el ID file? Porque con este ID file voy a acceder al índice, luego al archivo file con esta posición, también para obtener datos para mostrar el reporte. ¿No se le puede poner un nombre un poco más intuitivo a post ahí abajo? ¿Querés que le ponga post TK? Post ToKill. Arriba está. Y ahí te le pongo post F. Bueno, no pasa nada, perfecto. Sí. De cualquier manera, ahora esto lo vamos a meter en tabs y va a estar encapsulado. Una vez que esté en el tab, no. Una vez que está en tab, ya no hay duda. ¿Sí? Pero bueno, sí, post TK, qué sé yo. ¿Está bien? Post ToKill, post file. ¿Sí? Bueno, creo que lo tenemos cocinado esto. Hacemos un repaso de la estrategia. Fíjense cuánto hace que estamos hablando, 1 hora más o menos. Todo el laburo es esto, es pensar. Todo el laburo es pensar. Habiéndolo cocinado y teniéndolo ya claro en la cabeza, lo demás es dibujarlo, es una tontería. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso. Entonces, la estrategia, esto sería repasar la estrategia. Acá tenemos la estructura de datos.
La estructura de datos tiene que ser un soporte para la estrategia. La estrategia se apoya en la estructura de datos. Y si algo falla, o si algo está muy, muy rebuscado, entonces o está mal la estrategia o está mal la estructura de datos que elegí. ¿Sí? Bien, la estrategia entonces sería la siguiente. Yo recorro ToKill, porque son las novedades. Por cada fila de ToKill agarro el ID file pub y lo busco con búsqueda binaria en este archivo, en Files por User. No sabemos qué es la búsqueda binaria, pero no importa, es una función que yo le digo buscame esto y me lo encuentra, y chao. O me dice no está. En este caso no hay errores, así que está todo. ¿Sí? Lo busco con búsqueda binaria en Files por User. ¿Sí? Lo encuentro. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Para dos cosas. Para obtener el username, ¿sí? Y para obtener el ID file. O sea, lo busco por ID file pub. Con eso encuentro el ID file y encuentro el username. ¿Para qué quiero el username? Para ir armando esta lista. Si todavía no poner el username es piramidal. ¿Cómo es tu nombre? No, Mariano. El username es Mariano, lo busco. ¿Estaba Mariano ya? ¿Apareció reportado en algún momento? No. Acá no. Acá no. Acá no. Bueno, hay que agregar un nodo con Mariano. Pero si ya estaba. Solo que agrego entonces. Agrego un nodo en la sublista. Porque quiere decir que ahora le reportaron un archivo más a Mariano. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Bueno, ¿y qué meto en la sublista? Meto la posición que el reporte del archivo de Mariano ocupa, la posición que ocupa dentro del archivo ToKill, la tengo en esa posición, y sí, pues estoy recorriendo ToKill. Puedo hacerla con un contador, bueno, de múltiples maneras, ¿sí? Y el ID file. ¿Y tengo el ID file? Y sí, porque lo acabo de buscar acá. Y el ID file. Fíjense que con esto el índice todavía ni lo toqué, es decir, lo indexé, pero el índice todavía no lo toqué. Cuando termino de recorrer ToKill, tengo toda esta estructura, y toda esta estructura es el listado. ¿Sí? ¿Cómo sale el listado? Bueno, sale recorriendo la lista de usuarios de arriba hacia abajo. Ahí tengo los username, es decir, ahí tengo esto. ¿Sí? Y por cada username tengo que recorrer la lista de reportes de izquierda a derecha. Y ahí tengo las filas. O sea que por cada username tengo esto. Bueno, edito esto. ¿Sí? El problema es que todos los accesos son indirectos. Solo tengo referencias a archivos. No tengo los datos ahí para mostrar. Tengo que ir a buscarlos. Y lo que tengo son posiciones en disco, bueno, dentro de los archivos, en dónde están esos datos. Entonces, el username sí lo tengo, está acá. Es un campo que solo es una cadena de cadenas y punteros a esta lista. ¿Sí? ¿Qué dije? Una cadena de cualquier cosa dije, ¿no? Es una lista donde los nodos tienen la cadena que es el username y además tienen un puntero de esta sublista. ¿Sí? El username lo tengo. Entonces, claro, muestro el username y después empiezo a recorrer la sublista. Por cada nodo, ¿qué tengo? El ID file y la posición en ToKill. Con el ID file, ¿qué tengo que mostrar? El file name, el size y la fecha de upload. ¿Dónde está eso? En files. Pero tengo el ID file. Lo busco acá en el índice, ponele que sea el 145. Con este vengo, lo busco acá, lo encuentro acá, ¿sí? Y acá dice que es 2. ¿Qué significa que es 2? Significa que esos datos, path, name y fecha de upload y size, están ahí. Hago un acceso directo y tengo esos datos. ¿Y qué otros datos me están faltando? Fecha de reporte y motivo. ¿Y eso dónde está? Y bueno, acá tengo la posición. Con este post ToKill hago un acceso directo al ToKill y ahí tengo los datos. ¿Sí? Voy a un acceso directo y acá tengo el motivo y la fecha de reporte. Y ahí tenemos todo. ¿Sí? Entonces, sí, decime. Faltaría agregar un contador y un acumulador porque después te pide el total de archivos por usuario. Bueno, a ver. Sí, está bien, perfecto. Total files. Bueno, no, pero está bien, pero eso a medida que voy generando el listado, pongo un contador y muestro el total files.
que coincide con cuántos nodos tiene esta lista de acá, esta lista. ¿Cuántos nodos tiene? A medida que la voy recorriendo voy contando. Y a medida que voy accediendo acá y luego acá, voy acumulando los size. Y ahí tengo el total size. ¿Sí? Entonces te dicen, hoy te borraron, no sé, 14,5 gigas. Y vos te haces un agujero en el estómago, porque como subo todo esto de vuelta con el ancho banda que anda tan mal. También hay que ordenarlo, la lista esa. La lista de usuarios hay que ordenarla. Y también por fecha. Ah, bueno, esto es muy interesante, mirá, gracias, mirá lo que me dice Mariano. Está resuelto, solo que me falta algo. La lista de usuarios tiene que salir ordenada por username. No me da mucho problema, porque de última la ordeno al final y chao, había una función sort en la biblioteca de listas, sí, de listas, ¿no? También hay una función que es busca e inserta ordenado. Así que, sea que voy insertando ordenado, en vez de agregar al final, lo voy metiendo ordenados. O sea que lo meto como viene y después lo ordeno, me da igual. El gasto de procesamiento, si quieren después lo explicamos, es exactamente el mismo. No es ni más rápido, es la misma historia. Eso no es problema. Tal vez el problema sea acá. ¿Por qué? Porque a mí me lo piden ordenado, no por fecha de reporte, sino por... A ver, cuando yo voy metiendo nodos acá, si yo hago el listado así como lo fui planteando, ¿en qué orden va a salir? Por fecha de reporte. Por fecha de reporte. ¿Por qué? Porque los nodos que yo voy a ir colgando en la sublista, aparecen a medida que recorro tu kill. ¿Y cómo está ordenado tu kill? Por fecha de reporte. ¿Sí? Si yo lo voy metiendo uno tras del otro y después lo recorro en el orden uno tras de otro. ¿Y qué significa? Que salen ordenados por fecha de reporte. Pero a mí me piden que esto salga ordenado y luego también ascendente. Aquello fue... Es lo mismo, ya te digo. Me pide ascendente por fecha de reporte. Claro. No, está bien. Entonces sale ordenado por fecha de reporte. Pero bueno, y si me hubieran pedido descendente, ¿hubiera sido un problema para mí? ¿Qué hago? El final para Una de leo de atrás para adelante, lo cual implica recorrer cuántas veces cada lista. poder abordar. Tantos archivos. ¿Eh? ¿Qué cantidad de archivos haya? Es tanta, a ver, si esta lista tiene, ponele 3, o sea, esta sublista, que es vamos a poner de Mariano. Esta lista de Mariano tiene 3 archivos reportados, ¿sí? 3 archivos reportados. Él me dice, bueno, si fuese descendente tendría que mostrar primero después después este. ¿Cuántas veces recorres la lista? 3. Bueno, si no anotaste antes la cantidad de archivos que tenés, no tenés forma. La recorres tantas veces como tantos archivos hay. En cada vuelta uno menos en realidad. Para llegar hasta acá, la recorres una vez. Para llegar hasta acá, la recorres también una vez, solo que un nodo menos. Para llegar hasta acá, la recorres también una vez, solo que un nodo menos. ¿Se entiende? No es muy eficiente. Podríamos considerar, de hecho, vamos a hacerlo, miren, ascendente, lo tacho. ¿Cómo era? Fuente, ¿no? Tachado. Lo tacho. También, ordenado también por fecha de reporte descendente. Está bien escrito descendente, ¿no? Bien, así, por fecha de reporte descendente. Vamos a, ahí es un cambio que agregué. ¿Sí? Entonces, en vez de que esto sea un puntero, una sublista, ¿no podría ser un puntero, una pila? Y después voy desapilando. ¿El efecto cuál es? Que en vez de meter al final, meto adelante. Cuando saco de adelante. Entonces sale en orden inverso. Entonces sale en fecha ordenado por fecha de reporte descendente. ¿Les parece? O sea que este puntero no apunta a una lista, sino que apunta a una pila. Es una cuestión semántica, porque físicamente es lo mismo. El resultado es, en vez de meter atrás, meto adelante siempre. Y cuando saco siempre adelante. ¿Sí? Bueno,
¿Se entiende entonces? Bueno, vamos a dejar planteada toda la estructura, la codificamos, vemos los tags, hacemos un recreo y después lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer toda la estructura. Bien. Puedo hacer, de todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Dónde hay estructuras para crear acá? Struct. ¿Esto es un struct? Chicos, ¿esto es un struct? ¿Esto es un struct? ¿Esto es un struct? Sí. ¿Hay algún struct que dependa de otro? Este depende de este, ¿no? O sea, primero tengo que hacer este. Porque este que tiene un string y un puntero a este. ¿Está bien? Este es el más independiente. Bueno, este también. ¿Sí? Casi idFile y postf, idFile posttk es lo mismo. O sea que en realidad le ponemos post y chao. ¿Sí? Y usamos el mismo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces hacemos este y al hacer este también ya zafamos con este. ¿Sí? Bien, ¿y cómo lo llamamos? Es una estructura de índices básicamente. Y de X. Muy bien, venimos acá, new, C++, perfecto. File, hosting 1, porque si nos da el tiempo vamos a hacer otra versión de este mismo ejercicio. No creo que nos dé el tiempo, pero bueno. Perfecto, struct, entonces, id de X. ¿Está bien? Y tiene int, id, bueno, id de file. Total, me sirve. Id de file. Y, ¿qué más? Int post. Chao, listo. Muy bien. Ahora hacemos esta, la estructura esta. ¿Qué sería? Username. ¿Sí? Username. Struct. Bueno, USR. ¿Sí? USR. ¿Qué tiene USR? Un string. ¿Puede ser que acá le ponga USR si acá se llama USR? Sí, no tiene nada que ver. Además, igual, no tiene nada que ver tampoco, pero bueno, sí tiene que ver. Este con mayúscula, este con minúscula. ¿Eh? Perfecto. Pero, bueno, sí, ahí está. Y, a ver, ¿quién se quiere ganar 0.3 de marca positiva? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué más meto ahí? Un nodo. ¿Nodo? Un nodo que tenga IDX. Un nodo de IDX asterisco. Sí. Bien. Plauner, Sebastián. Muy bien. ¿Cuánto tenés? 2,99, así que. ¿2.29? Bueno, te vas a... 2.99. ¿2.99? Ya está para atrás. 29994 hoy. Así me acordaba. Bueno, node, porque le hemos puesto en inglés, de IDX. Bueno, 3, dale. 3, ok. ¿Sí? Ya probó. Asterisco. ¿Y qué le ponemos? P. O pila, bueno, no importa, como querramos. Sepamos que es una pila. ¿Sí? ¿Le ponemos pila? Para que después sabemos que es una pila. Bueno, listo, perfecto. Y la estructura, entonces, ¿y esto? ¿Hay que hacer una estructura ahora para esto? ¿Para P? No, porque ya la estructura ya la tengo. Es IDX. ¿Sí? Bueno, ya está. Ahí tenemos todas las estructuras. Y pensemos en los tags. Ahora, pensemos en los tags. ¿Esto qué sería? Vamos a hacer primero las estructuras para los archivos. Las estructuras para los archivos. ¿Sí? Entonces tenemos file. No me molesta con el file asterisco, porque este file con minúscula, todo lo demás, salvo la F, ¿sí? File, bueno, ¿qué? Teníamos, ¿qué tiene? Acá. id file, path name, int id file, string, path, string, name, ¿qué más? Int, fake, bueno, no importa, fake, ¿y qué más? Y size. Int size. Muy bien. El otro archivo, ¿cuál era? Struct file por USR. ¿Sí? Lo pongo en singular. Lo pongo en singular porque es la estructura del archivo. Y los archivos después les pongo en plural. File por user. Bueno, int, entonces, ¿qué tenía? Username y de file. Int USR. No, usuarios. Sí. String USR.
int id file, ¿no? String id file pub. Fecha de relación, int fec. Bueno, fec. ¿Sí? Total, están en estructuras distintas. Sí, decime. Lo de fecha de relación no lo entendí. Si hay tres usuarios que suben y bajan el mismo archivo, ¿qué marcaría esa fecha? Acá lo que interesa no es cuando lo bajan, es cuando lo suben. ¿Sí? Entonces, cuando yo subo un archivo, se mete una fila acá con la fecha de upload. Y también se mete una fila acá con la fecha de relación. Como yo lo subí, la fecha de relación es la misma fecha que la de upload, coincide. La diferencia de publicación. Tendrá una diferencia de segundos, de milisegundos, nada más. Lo que mide es la distancia en días entre el último. No. Prestame atención. Subí el archivo. Después, bueno, Mariano encuentra ese archivo también y lo quiere tener él en su usuario, en su cuenta. Pero lo encontró 3 días después. Entonces solo se mete una fila acá con el usuario de Mariano, con el id file pub del archivo que él encontró, ¿sí? Y con la fecha de relación, es decir, con la fecha, en este caso 3 días después. Quiere decir que Mariano es dueño de este archivo a partir de esta fecha. Eso te está diciendo. Y si 5 días después viene Federico, encuentra el mismo archivo y se lo apropia también, va a aparecer una fila acá con la fecha 5 días después, diciendo que Federico, a partir de esa fecha, es dueño de ese archivo, nada más. Yo tengo este archivo, ok, ¿desde cuándo? Ahí te dice, ¿desde cuándo? Solo eso. Si él, por ejemplo, lo agrega después del archivo que vos ya subiste, ¿el id file no aparece? Sí, aparece el id file, porque este id file te hace el vínculo acá, te está diciendo, ¿sos dueño de qué? De este archivo, ¿entendés? No sos dueño de cualquier cosa, sos dueño de este archivo. ¿Y cuál es la relación? Está dada por este id file que te lleva acá. ¿Sí? Olviden que estaba. File for users estaba, ¿no? Fecha. Listo. Y to kill. True. To kill. Bueno, to kill. ¿Qué tiene? id file pub. String. id file pub. Int fec. Y string motivo. ¿Sí? Bueno, listo, tenemos todo. Solo nos faltan los tabs, porque se imaginan que yo no quiero ver todo esto distribuido en mi programa. Entonces, ¿qué tabs tenemos? Básicamente este y todo este. Todo este que está pintado, ¿qué representaría? ¿Qué representa? El listado. Bueno, es el listado. ¿Sí? ¿Y esto qué representa? ¿Qué representa? El índice, los files. ¿Sí? Entonces tenemos el listado y los files. ¿Está bien? En principio yo haría esos dos tags. Así que struct. Le ponemos listado. ¿Está bien? Listado. Bueno, y tiene todo esto. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Plauner tiene ganas de ir a 350 ya, a ver, ¿crees? ¿Qué gana con eso? Y que cuando pruebes, yo te mire y te diga, así te pongo más marcado el 8 o el 9 o el 10. O, ¿quién quiere? ¿Quién quiere media marca? ¿Cuál es el dato? El TAD encapsula datos, ¿no? Bueno, el dato en este caso es todo esto. ¿Cuál es el tipo? Todo esto, ¿es una única variable? ¿O son muchas variables que tengo que encapsular dentro del listado? Todo eso que pinté, ¿es una única variable o un montón de variables? Es una única variable. ¿Quién lo dijo? Es una única. ¿De qué tipo? Del tipo, el listado que va a tener todos los usernames del tag. Bueno, no me des vuelta, decime concretamente, ¿de qué tipo? Las escrituras, no me acuerdo. Bueno, gana tiempo para ir pensando. ¿De qué tipo? Ahí tenés todas, ahí. De tipo... El file for user, No, es un node user. Nodo de user asterisco. Bueno, muy bien, hacemos 3,5, acordate, acordar. Bueno, perfecto. Todo lo que tengo acá es un node
de USR asterisco P. Chao, eso es todo. Un puntero, o sea que ese P que acabo de poner, que no tiene nada que ver con este P, que no tiene nada que ver con ese P, es un puntero a este. Y al tener un puntero a ese, tengo un puntero a todo esto y de cada uno tengo un puntero a todo esto. ¿Sí? Bueno, listo. Recreo y después recreo a laburar, ¿sí?